no hay que irse a los extremos. Ujú. Hay que estar muy despiertos con lo que Sí. sentimos, con lo que vivimos, tener esa capacidad de pensar cómo pensamos. De esa misma comparación puede llegar la envidia, porque me pasó en mi adolescencia cuando yo veía a mis amiguitas con sus papás y lo demás, me causaba mucha más tristeza de la envidia que yo tenía de verlas ellas con sus papás. Como que el creer que todo es perfecto, que todo está bien, que somos que todo es maravilloso, puede ser poco saludable. Cada cabeza es un mundo, dicen por ahí. Es por esto que la ciencia siempre está investigando con el fin de descubrir esas conexiones que crean el gran universo que es nuestra mente. Ella es Giovanna Betancourt, abogada y una super life coach. Y ella es Génesis Vargas, una artista espectacular, creativa y madre. Somos dos amigas que, motivadas con nuestro deseo de crecer en conjunto, crear comunidad y acompañar mujeres en sus procesos, buscando siempre ese más, Creamos este espacio para poder conversar sin filtros y aprender cómo funciona nuestra mente. poner en práctica herramientas de crecimiento personal y así potenciar nuestras capacidades. Esto es Vamos a Marte. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Soy Giovanna Betancourt. Mi nombre es Génesis Vargas y bienvenidos a Vamos a Marte. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Vamos a Marte y hoy vamos a hablar sobre algo interesante. Le estaba comentando a Génesis que hace unos días empecé a tener terapias nuevamente con un psicólogo, porque ustedes saben que aunque uno esté en este medio y uno esté constantemente educándose sobre temas de psicología, crecimiento personal, etcétera, etcétera, siempre es importante tener una mano amiga y en este caso es un especialista que ayude a entender muchas cosas que a veces nuestras emociones hacen que nuestra mente se nuble un poco, ¿no? Entonces, siento que es importante, por eso siempre se dice, el psicólogo también tiene un psicólogo, un terapeuta debe tener un terapeuta, etcétera, etcétera, porque es importante tener esa comunicación, tener esa receptividad, retroalimentación, obtener herramientas de otras personas que nos ayuden en todos los procesos que tengamos en nuestra vida. Porque si hablamos, por ejemplo, de la salud, mental no se trata solamente de sentir que estamos bien y que hablar que no, todo es positivo, todo está perfecto, sino que hay ciertos procesos y es importante obtener las herramientas de personas capacitadas para eso. Aunque muchas veces podemos decir que hay cosas de nosotros que podemos resolver nosotros mismos, pero otras veces nos sentimos un poco nublados en estos procesos. Entonces, justamente conversábamos acerca de esto, del positivismo. Y se dice hoy día que hay un positivismo que es como un positivismo exagerado, que de hecho como que hace que obviemos ciertas cosas que son de la realidad, de la vida, ¿no? Y entonces como que el creer que todo es perfecto, que todo está bien, que somos que todo es maravilloso, puede ser poco saludable para nuestro desarrollo en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Totalmente, aparte de que no dejamos que la realidad nos afronte de la manera correcta y nos afecte más de lo que debería afectarnos, porque simplemente como que tratamos de obviar las cosas que están presentes y pensando como que todo es positivo, en realidad como que nos da un choque cuando nos pasa algo negativo y creo que el no aceptar esas realidades, ese optimismo exagerado que no es real, que no es racional, nos crea un choque emocional y nos quedamos así como que, ok, y no, el engranaje no funciona bien de esa manera, creo yo. Leyendo un poco sobre eso, decía que este positivismo hace que obviemos, como decir, las experiencias reales de la vida diaria, como por ejemplo las emociones, sí, las emociones, los pensamientos, las complejidades que a veces se presentan en la vida. Y justamente con mi psicólogo hablábamos de que se trata de entender que la vida, sí, uno tiene que ponerle la mejor cara, pero la vida también tiene situaciones que son difíciles y eso no lo podemos negar, no es como que, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo reconozco y lo hemos hablado varias veces que no soy tan abierta para expresar mis emociones, ¿sí? Me cuesta bastante expresarle a los demás cómo me siento.
y de pronto que una situación me parezca que está complicada, que me está retando, entonces yo como que no busco como expresar mucho qué es realmente lo que estoy sintiendo, simplemente digo, bueno, esto me está retando ya y como que de una u otra manera a veces frustro esa emoción para no expresarla. Quizás no la frustro yo misma, pero, o sea, hacia mí, pero sí la frustro hacia los demás y de una u otra forma es como una inhibición emocional, se le puede Exacto. llamar. Ujú. Entonces, como que mantener esa energía positiva, eso de que todo va a estar bien y así, a veces puede que nos genere como un engaño a nosotros mismos de la realidad y como que eso lo vamos guardando, lo vamos guardando, lo vamos guardando y siempre llega un momento en el que como seres humanos algo destapa la olla de presión y como que ¡pum! Botamos todo eso que tenemos ahí cargado, ¿no? Exacto. Y también eso, y entonces de esta manera lo negativo, digamos, lo que no es positivo, nos crea un choque más grande de lo que debería, por eso mismo, porque cuando nos llega ese momento de esa parte negativa, no la queremos aceptar porque no es positivo. Ese confrontamiento ahí de cuando algo no es, cuando no es positivo, por ese mismo optimismo que tenemos en la mente, no nos deja que asimilemos y que sintamos ese negativismo también, porque creo yo que puede ser como que un resultado inconsciente de que si lo siento, quiere decir que no soy optimista y que no soy positivo. Yo creo que, A por mí, ejemplo, ok. que con eso tema de cómo enfrentar esas cosas, de cómo enfrentar esas realidades, un ejemplo claro está en esto. Por ejemplo, algunas personas que se les dicen, vaya a un psicólogo para trabajar algunas cosas, la gente dice, no, ¿qué? ¿Un Mm, psicólogo? Yo no estoy loco para nada, ¿qué tal? Yo no necesito eso. Y honestamente es como reconocer que en algunos momentos está bien y aparte es como el tema de la salud física. Cuando uno se siente mal, uno va a un médico, uno va a que le chequeen qué tiene, qué no tiene, etcétera, etcétera. Con la salud mental es totalmente igual. Y además, como hablábamos cuando tuvimos a Leonard acá de invitado, él decía es que la psicología no tiene nada que ver con o sea, perdón, no es que no tenga nada que ver, sino que es como que no es solo sanar algo, es algo preventivo, es como algo necesario para que el ser humano tenga constantemente esas herramientas, creo yo. bueno, Ujú. desde mi experiencia, no es que yo haya pasado muchas cosas de chiquita, pero sí pasé muchas cosas que en cierto modo, digamos, no lo empujan a uno o como que lo atrasan a uno a ser positivo. Por lo menos, un ejemplo, cuando mi papá se murió, digamos, a mí me tomó una cantidad de años aceptar que mi papá se murió, pero en como que detrás de mi cabeza yo siempre tuve como que, ok, yo voy a salir de esto, a lo mejor este es mi momento de, o sea, yo estaba optimista, pero aún así sentía la tristeza, sentía la oscuridad, sentía todo eso y lo aceptaba, pero aún así estaba, detrás de todo eso también estaba ese optimismo de que esto va a pasar, poco a poco van a ir avanzando las cosas. Yo honestamente no he ido a psicólogos. Sí fui una vez, pero fue justamente mis tíos me llevaron cuando mi papá se murió y me hicieron hacer unas actividades, pero nada más fue una cosa de una sola vez y más Ujú. nunca he ido. Así que no sé, yo no tengo mucha experiencia. Creo que usted ha sido más mi terapeuta y mi psicóloga desde hace tiempo ya, porque en realidad me ha ayudado a ver muchas cosas que yo no puedo, o sea, que yo no veo. Y cuando se las comento a usted, incluso también a mi esposo, es cuando digo, ah, pero es que yo no vi esto, sí es verdad, como que este punto de vista me aclara incluso muchos puntos más que en este momento me bloqueaban y no me dejaban avanzar. Entonces, qué cool que, bueno, en su caso, que se tenga la oportunidad de aplicar y de preguntar y de buscar soluciones con ayuda de gente que es preparada. Bueno, sí, ya la tengo a usted. No se prepare. Claro. No, Pero, pero ¿sabe que justamente estábamos hablando de eso, de que ese tipo de cosas no se deben ir, bueno, ningún tipo de cosas, nada debemos llevarlo a lo extremo, ¿sí? ujú, Es como que no debemos irnos a los extremos, porque es como que, ok, tenemos esa mentalidad de que todo es positivo, 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 el hecho de que nos estemos como incluyendo muchas cosas hacia nuestro sistema puede hacer que luego nos enfrentemos a una realidad y que cuando veamos esa realidad que como que
puede que sea como un estrellón, no sepamos gestionarlo, no sepamos gestionarlo Total. correctamente. Ujú. Pero Sí. tampoco debemos caer en un realismo exagerado, porque yo le he dicho muchas veces a usted, cuando tenemos realismo exagerado, también estamos limitando mucho lo que Mm. podemos hacer. Y nosotros los seres humanos tenemos una capacidad de crear, de hacer muchas cosas que bueno, esto lo han explicado muchísimas veces desde la ciencia, desde la física cuántica, desde la energía, desde, no, una infinidad de teorías desde distintos ramos que hablan de el poder que nosotros tenemos para ser creadores de nuestra propia realidad e incluso de llevar cosas que tenemos en nuestra mente a la parte material. Entonces, cuando nos vamos súper a lo realista, nos vamos también a lo materialista. Entonces, lo que quiere decir es que solamente creemos lo que podemos ver. Y eso tampoco es positivo. O cuando lo llevamos a este tema que estamos hablando en específico, por ejemplo, de las emociones, entonces podemos llegar a un punto en el que las emociones negativas las reforcemos tanto en nuestra vida que nos podemos quedar pegados también en esa emoción. Porque, por ejemplo, el ejemplo que usted pone de su vida. Usted de una u otra forma en su inconsciente tenía esa idea de que iba a salir adelante, de que eso iba a pasar. Pero si no fuese así, podría usted haber caído en un hueco de oscuridad en el que difícilmente iba a haber una forma de salir. Y eso es lo que le pasa a Ujú. muchas personas que lastimosamente llegan a depresiones muy severas, que incluso llegan a suicidios, que se hacen daño a sí mismas o infinidad de cosas, o daños a otras personas también. Y es debido a que no se sabe gestionar esa emoción negativa. Entonces Sí. siempre es como que necesario mantenerse y ahí entra la salud mental, mantenerse muy saludable mentalmente, muy receptivo, muy consciente y que tengamos la capacidad de autorreflexionar sobre lo que hacemos, sobre lo que pensamos, para que estemos como en un equilibrio con respecto a ambos lados, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, una herramienta que yo no sé si sea muy buena de decir o no, pero que a mí de verdad me sirvió muchísimo es, hay personas que han pasado cosas peores que las que me pasó a mí. Mm. Y eso de verdad fue una de las cosas que más me impulsó a salir y que es decirle esa tristeza, fuera de diablo, que tú no perteneces. En serio. Total, total, Em, porque es que es como que siempre hay gente que puede estar en una mejor posición que uno, pero también hay personas que pueden estar en una posición mucho peor, o hay personas que viven en situaciones que uno ni se imagina. Y ahí es en ujú, donde entra también el tema del agradecimiento, ¿no? O sea, realmente eso. observar Ujú. cuál es la realidad de cada uno y agradecer por lo que se tiene y por lo que se ha hecho. Sí, la otra cosa también es que eso puede también influir de manera negativa, solo que yo como ese mismo optimismo lo ayuda a uno como que a encontrar ese balance, porque cuando uno cae en esa comparación, digamos, podría decirse que es una comparación, Ujú, yo creo que también puede llegar mucho a lo negativo, porque digamos que de esa misma comparación puede llegar la envidia, porque me pasó en mi adolescencia cuando yo veía a mis amiguitas con sus papás y lo demás me causaba mucha más tristeza de la envidia que yo tenía de verlas ellas con sus papás en sus 15 años, digamos, que fue como que el momento más duro para mí en ese momento. Pero, y ese periodo como que otra vez. Entonces, bueno, es que durante la vida uno aprende, ¿no? Porque es que como dice, uno aprende viviendo. Y yo digo que a menos que uno pase por esas emociones, es que uno realmente va a saber cómo manejarlas. Porque eso es como decir, usted nunca va a saber qué se siente parir hasta que usted pare. pues sí, total. O sea, uno puede Este, tener una idea de ajá, como dicen, ¿no? Que es algo súper difícil, que es algo súper doloroso, o de igual forma con cualquier otra situación. O ujú, sea, que, por ejemplo, yo no sé qué es, por ejemplo, que un padre fallezca. Entonces, yo ujú. puedo decir, debe ser muy duro porque me puedo poner, como imaginarme en sus zapatos Usted y en un sueño, ¿se acuerda que usted hace poco me dijo que usted soñó sí, la cosa que sintió? que Entonces, me levanté llorando. O ajá, sea, porque exacto. obviamente es como que vivir esa situación, así sea a nivel mental, y es muy doloroso, pero realmente no sé cómo es vivirlo en carne propia. Entonces Exacto. ahí es en donde uno debe como comprender. También tiene que ver con la empatía.
¿Sabe? Y eso es otro Ujú. tema que estaba hablando con el psicólogo, de que muchas veces no tenemos empatía de reconocer la emoción que siente la otra persona. Y entonces llega un punto en el que podemos, por ejemplo, si estamos desde la parte del positivismo, buscar como meterle ese positivismo a esa persona de forma obligada, sin importar Mm, realmente o sin validar realmente la emoción que esa persona está sintiendo, ¿sí? sí, es verdad. Sí, bueno, no sé si al contrario podría ser, pero en este En caso, ambos, de ambos sentidos, porque es que uno no puede forzar las cosas de X manera. O sea, si usted, yo incluso he pensado eso muchas veces porque yo siento que soy, como yo soy tan apasionada, intensa y lo demás, a veces siento que yo choco un poquito cuando estoy así, porque la mayoría del tiempo, y yo me emociono como yo, usted sabe. Como yo me emociono tanto por las cosas y yo trato como que de enviar o tratar de enviar ese mensaje que yo quiero enviar, siento hacer un poco como que bájele ya, bájele un poquito porque no, está enviando mucho más de lo que necesita y no me está agradando, porque lo he sentido yo sé que te pasa a veces, yo sé, pero de otra gente también. sí, Ah, pero, o sea, sí, obviamente ha pasado, pero también ha pasado otros momentos donde la energía se contagia y eso también es bueno. Pero a veces bueno, también es como que, yo no sé, yo siento que yo soy positiva en el sentido de que no me gusta hacerle mente a las cosas negativas y por el contrario, como que pienso en todo lo bueno o cómo se puede reforzar o hasta desde cosas que uno dice como que, ay, qué chimbo que me haya pasado esto, como que busco la enseñanza, ¿no? O ujú. cuál es el aprendizaje que uno tiene de eso. Pero en algunos casos también es como que, no sé, pasa algo que es positivo y yo estoy así como que, ah, sí, chévere. Como reacciones, Sí, yo no, la como veo que, como que, mira qué genial. como que no hay emoción, entonces no sé si es como que ahí también le estoy metiendo parte de ese realismo, quizás como que, ah, sí, normal. Eso, incluso esa era, ¿usted cree que ese optimismo que alguien pueda tener tiene que ver algo con la personalidad o es algo como que uno trabaja y mejora con la vida? Porque en muchas cosas, o sea, usted y yo somos unas personas totalmente diferentes Ujú, y obvio eso se puede notar, pero, ajá. pero a veces me pregunto si ese optimismo, que a veces puede llegar a ser mucho o poco, sea lo que sea, si es algo más de una parte de la personalidad o lo adquiere uno con la vida. Yo creo que hay muchas cosas de la mentalidad, los pensamientos Mm, y el comportamiento que se ejercitan, ¿sí? Yo creo que con la práctica y manteniéndolo presente en la vida, uno puede reforzar eso. Una persona esos también son programas mentales, ¿no? Hay ujú, personas que tienen instaurado ese programa mental desde muy pequeño y siempre han sido como que muy positivos, muy optimistas y se mantiene, como otras personas que pueden tener un programa mental de victimización, de negatividad, y cuando la persona hace conciencia de eso y quiere cambiarlo a través de la práctica, lo puede cambiar, que vendría siendo también como la implementación de un nuevo hábito, porque es que los hábitos ujú, normalmente decimos que son cosas que hacemos de forma cotidiana, de forma habitual, pero que lo vemos, cuando hablamos de los hábitos, lo vemos más como una acción, pero ujú, para mí, personalmente, un hábito también puede ser algo psicológico, que es como que si yo tengo un pensamiento automático en ciertas situaciones, yo puedo añadir o hacer el cambio de hábito de que ese pensamiento que yo tengo que no es positivo se convierta en un pensamiento positivo. Entonces, pienso que puede ser algo de que se tiene desde muy pequeño y se va desarrollando, fortaleciendo, como puede ser algo que uno puede cambiar. Pero sabe que estamos hablando del positivismo y a la vez como del optimismo. Entonces me dio la curiosidad es lo mismo, positivismo y optimismo es lo mismo. Entonces estaba buscando aquí rápido y dice que no es lo mismo porque dice que el optimismo es una actitud mental positiva que se centra en esperar lo mejor en todas las situaciones, incluso aunque sean difíciles. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, podría decir que yo soy optimista, porque yo siempre espero como un resultado positivo de lo que se esté haciendo. Pero entonces dice que el positivismo lo habla más
como desde la parte filosófica, desde la parte psicológica, que es como que, bueno, se va un tema, un concepto que habla de que comprender el mundo dejando de lado las especulaciones metafísicas, dice. Bueno, podría, Pero escuchándola decir, es como el positivismo es el resultado del optimismo, porque dice que el optimismo es un mindset que lleva al positivismo. podría ser, No sé, podría me ser. quedé pegada con la palabra en español. Yo creo que si alguien que ve este podcast, que sea especialista en el área, podría como ayudarnos a aclarar cómo sería, pero podríamos pensar eso, que es como el origen, como que esa corriente filosófica o psicológica que es el positivismo nos lleva a que las personas, cuando la tenemos presente en nuestra vida, seamos optimistas. Sabe que esto me crea una pregunta. ¿Usted cree que las personas que dicen que yo siempre espero lo peor para no desilusionarme, puede ser algo negativo? ¿O puede ser algo, porque yo a veces, o sea, yo antes pensaba de esa manera. Yo ahorita que me hice esa pregunta escuchándola, dije, sí, yo me acuerdo que yo antes, para no desilusionarme a las personas, porque siempre tendría como que a no tener muy buenos resultados en mis relaciones amorosas, Ujú. este, siempre decir, como que me puse en la cabeza, simplemente yo no voy a esperar ni lo malo ni lo bueno, pero siempre voy a esperar lo peor, para no ni desilusionarme ni tampoco emocionarme mucho. Entonces, ¿eso es un optimismo muy realista o no es optimismo? ¿O cómo podría hacerse eso? ¿Qué opina usted al respecto? Mire, yo no sé la verdad qué definición darle, o si sea necesario darle una definición o un concepto a No, eso, pero como yo que, ¿qué opina? pienso que en esa mentalidad uno debe ser muy cuidadoso, Ujú, porque yo hoy día pienso que cuando vivimos situaciones en las que podemos observar que puede haber un resultado que no es el que queremos, es bueno como decir, bueno, en el peor de los casos puede pasar esto, pero no hacerle tanta, o sea, no darle tanta energía a eso, sino que es decir, bueno, yo quiero, voy a hacer este plan y ese es el resultado que yo quiero tener en mi vida, ¿verdad? Entonces, en el peor de los casos, puede que pase esto, y si pasa esto, yo asumiría tal actitud. Y como que lo tengo ahí presente, pero no me voy a enfocar en eso, porque si me enfoco en eso, yo creo mucho en las energías y en lo que uno atrae con el pensamiento. Entonces, si ujú, yo me enfoco mucho en ese resultado, eso es lo que yo voy a atraer. Más ujú. si a eso le voy a meter como una energía de una emoción negativa, como del De miedo, miedo, la ajá. desconfianza, la duda. Entonces, Sí, eso realmente no va a generar el efecto que yo quiero generar, sino va a generar el efecto contrario. Pero ujú, no está mal de pronto como entender que puede pasar eso para que si sucediera, y yo siempre cuando hablo de cosas así, yo digo, si en un hipotético caso no deseado eso pasa, yo quiero asumir esta actitud y lo tengo presente para que no me tome por sorpresa, pero ya, ahí está, listo, pero yo me enfoco es en el camino que me va a llevar a donde yo quiero y el resultado que yo quiero. Porque si lo hago así, voy a sí, hacer todo y voy a traer esa energía de lo positivo que yo quiero. ujú, ¿Ve? totalmente, totalmente. Pero sí sé Eso, de personas, ujú. no sé si es su caso, que cuando tienen ese tipo de pensamientos se enfocan mucho en la parte negativa y lo que hacen es atraer eso. No, pero si supiera que no, o sea, yo a pesar de que a mí me montaron cachos siempre y todo eso, nunca, y eso es lo interesante, o sea, yo nunca terminé en mal plan con nadie. O sea, cuando me enteraba de las cosas o cuando de repente me decían cosas, yo le dije, mire, ¿sabe qué? Yo honestamente entiendo que hay otra gente más atractiva que yo, y si usted no quiere estar conmigo, bueno, vaya y pásela bien. No sé, como que yo aceptaba mi realidad tan clara que yo no le hacía más mente de lo que debería. Y honestamente, de todas las relaciones que pudo llegar, una fue la única que terminó súper rara y no fue por mi parte, sino por la parte del chamo. Ujú. Entonces, no sé, es como raro. Yo a veces me pregunto cómo funciona obviamente en esos aspectos, pero mi resultado siempre me deja en paz, Ok, porque yo sé que yo no me hice daño y que yo no le hice daño a la otra persona, sino que ok. simplemente acepté de que ya eso no iba para allá, que esa persona está interesada en otras cosas y yo
no estuve interesada en eso, a lo mejor sí me sentía triste, como que, cónchale, qué chimbo, estaba bien la cuestión, pero ya, algo que no se me va a olvidar, como que fue como que el primer novio que yo tuve, yo tenía como 16 años, creo yo, no sé, mi primer novio fue, yo estaba grande ya, bueno, ni tan grande, pero bueno, en fin, no, tenía como 17, no, yo todavía estaba en bachillerato, en quinto, cuarto año, y estaba en el grupo de baile donde yo estaba, y empezamos a salir la cuestión, y yo estaba emocionada porque, ay, sí, mi primer novio, el primer mes que vamos a cumplir, no sé qué, y él me dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo tengo un problema porque es que él como que había estado con una muchacha que tenía muchos años desde carajitos de novio y Ujú, como que yo fui su primera novia después de que él rompió con ella. ujú. Entonces me dice, no, lo que pasa es que ahorita veo a mi ex y de verdad que se me mueve todo y yo quiero disculparme con usted y el pan así dándome la cara y yo dije, bueno, pues, ¿qué más vamos a hacer? O sea, vaya y sea feliz con ella, porque, ajá, o sea, yo no voy a evitar que usted esté tranquilo y que se sientan todo incómodo conmigo, porque, ajá, o sea, ¿de qué sirve? Y él se me quedó así como que mirando, como que, ya me siento mal de haberle dicho esto, o sea, yo jamás. No, pero sabes que es súper genial. Bueno, yo creo que de ahí podemos alargar y hablar muchas cosas de Sí, ese tema porque sí. es súper interesante, pero esa actitud me parece súper genial, porque es que Y, en el y, tema de las relaciones de pareja y lo que es el tema de la realidad del ser humano, ahí entra mucho eso y sí, yo pienso que es la actitud que todo ser humano debería tener cuando suceden eh, ese tipo de cosas. ujú, exacto, entonces como que yo siempre he sido muy optimista en esa parte, o sea, como que, ok, bueno, no es así, vendrán cosas mejores. Aunque siempre había como tenido eso que le comenté ahorita atrás, siempre me había, o sea, me ha ido bien, aunque me han pasado cosas, pero siempre, o sea, de verdad que siempre he podido salir en paz en todas Claro, las cosas que me han pasado. Y yo siento que es parte de ese optimismo que no es agresivo, pero que es muy realista también y que no me voy mucho claro. más allá ni tampoco mucho más acá. Y qué cool, pues, y no sé, es como cool, ¿no? No, sí, obvio que sí, es súper cool y como le digo, a ver, primero, no hay que irse a los extremos, Ujú, hay que estar muy despiertos con lo que sí, sentimos, con lo que vivimos, tener esa capacidad de pensar cómo pensamos y cómo de actuamos. estar en el presente, yo creo que eso es Exacto, fundamental. exacto. De no ver sus resultados ni sus decisiones basadas ni en el futuro ni en el pasado, de todo el daño y demás que uno puede tener X o y pensar de que la persona la situación que le está presentando va a dar el mismo resultado que lo anterior. Claro, y O sea, estar entender ahí que presente. en la vida de una situación hay un sinfín de posibilidades de cómo se Ujú, puede establecer, ¿sí? ¿Qué puede suceder? Y que algunas cosas están bajo nuestro control y otras no están bajo nuestro exacto. control. Pero Eso es entonces fundamental. sí, entonces como que comprender de qué manera lo podría asumir, siempre Ujú, teniendo una mentalidad optimista, pero entendiendo que también hay cosas que son realidad y que hay que saberlas manejar. Pero ese optimismo nos puede ayudar a manejar esas situaciones de una mejor manera. totalmente, totalmente. No lo puedo haber dicho mejor. Qué genial. Ay, qué cool. Me gustó como esto porque de verdad que me ayudó como que a entender un poquito esa parte que muchas veces me pregunto y qué genial que fluyamos de esta manera. Me encanta. Sí, total. Y son cosas que a veces uno como que debe mantener presente en la vida porque Ujú, se olvida, ya sea sí. porque uno se esté dejando llevar por la parte negativa o ya sea porque uno esté en un extremo optimismo que no le permita ni siquiera saber cómo se está sintiendo de verdad, o por lo menos darse la oportunidad de expresar sus emociones como tiene que ser. Y también algo muy importante es la gente que uno se rodea. Yo creo que también eso es fundamental. Uno absorbe mucho de esas cosas también, de lo de afuera. Y Total. eso no evita que uno se escuche a uno, sino más de lo que... Pero bueno, este tema se puede alargar más de lo que deberíamos, así que me encantó. Espero ustedes que están ahí escuchándonos, que nos dejen en los comentarios qué opinan, cómo es su nivel de optimismo en la vida, lo que quieran. Coméntenos aquí abajo, suscríbanse y nos vemos en otra oportunidad. Esto fue Vamos a Marte. Bye.